Bienvenidos a News Perú. Hernando Ceballos, ministro de Salud del primer gabinete de la gestión de Pedro Castillo, es entrevistado por Mávila Huertas en su programa 2021 de Canal N y responde sobre las críticas que ha recibido de muchísimos sectores el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro. Escuchemos lo dicho por Ceballos. Con ustedes, está con nosotros aquí en la noche, en los estudios, el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Está con nosotros el flamante ministro de Salud. Me decía que todavía no se reconoce cuando uno le llama ministro, pero es ministro de Salud y ya, y tiene un reto además tremendo por delante porque deberá continuar la lucha contra la pandemia. La situación está complicada, los casos de COVID siguen aumentando, hay una variante muy peligrosa que nos sigue amenazando y hoy esa es una agenda urgente para el país. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto siempre conversar con usted. No, le agradezco porque era muy importante tener a un integrante ejecutivo esta noche. Y en principio habíamos quedado, por supuesto, en hablar de las primeras líneas que va a desarrollar el Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia. Eso nos parece importantísimo. Tengo que preguntarle también por la crítica que ha recibido desde muchísimos sectores el nombramiento de Guido Bellido. ¿Cuál es su opinión desde la interna del propio gobierno? El expresidente Ollanta Humala le ha dicho a Pedro Castillo, presidente, puede rectificar el error. ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, cada uno opina según la óptica que le parece y el espejo con el que ve la realidad, ¿no? Lo cierto es que en primer lugar no ha habido ningún cruce de palabras fuerte entre Pedro Frank y el Premier. Lo descarta porque la información que teníamos era que Pedro Frank llegó, que el señor Cerrón estaba allí, que dijo que tiene que estar acá y que prácticamente lo invitó a retirarse. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué salió Pedro Franque de esa manera? No tiene nada que ver. Lo cierto es que tenemos que ajustarnos de verdad a las versiones reales, ¿no? Porque si no esto puede generar una confusión en la ciudadanía. Por eso la pregunta para usted y la teleaudiencia. Me parece muy bien, ¿no? Incluso Pedro Franque señaló, y estaba el profesor Castillo, la necesidad de conversar, su presencia en el gabinete, le pidió al profesor Castillo conversarla, ¿no? Y eso se produjo, esa conversación se produjo posteriormente, ¿no? Ahora, el profesor Castillo fue muy enfático, y no es la primera vez en hacerlo, que no va a permitir que ningún miembro del gabinete, y eso me incluye a mí, lo incluye al señor Bellido y a todos los que estamos inmersos en esto, no va a permitir que ninguno de los que estamos allí transgredamos, decidamos vulnerar el plan bicentenario o contradecir lo que, además que fue un discurso conversado con todos los miembros del gabinete, lo ha anunciado el 28 de julio. Entonces, esto quiere decir que la línea del gobierno tiene dos elementos que son fundamentales. Primero, el profesor Castillo no va a renunciar a las promesas de buscar un país mucho más justo, de reactivar la economía, de terminar con esos abismos económicos y sociales que tenemos en nuestro país, pero que esto lo va a hacer buscando el mayor consenso posible. Esto lo va a hacer en el marco de la Constitución actual vigente, de las leyes que nos rigen a todos, ¿no? Buscando la unidad nacional. Entonces, esas líneas, lo dijo claramente el profesor Castillo, no se van a traspasar, ¿no? Esté el señor Bellido o no esté el señor Bellido, no se van a traspasar. Entonces, para mí, eso es absolutamente claro, como que es claro que el que toma las decisiones es el profesor Castillo, ¿no? Vladimir es un dirigente del Partido Perú Libre y es un dirigente democráticamente elegido, pero el gobierno lo dirige Pedro Castillo y así tiene que ser. Y así lo entendemos los miembros del gabinete, y Pedro Franque, que es un excelente economista, yo lo conozco bastante. ¿Será el ministro de Economía, entonces? Yo creo que hay bastantes posibilidades de que él, conversando con el profesor Castillo, y después el profesor Castillo de haber señalado estas cosas, Pedro Frank finalmente tome la decisión. Es una decisión de Pedro Frank. La pregunta es, ¿qué pasa ayer? ¿Por qué vimos estas imágenes del doctor Aníbal Torres, por ejemplo, retirándose
una persona que se jugó por la causa, No, que creyó en Pedro Castillo, Aníbal Torres, y las imágenes del señor Franque, los dos voceados para los ministerios claves, justicia y economía. No, lo que el doctor, es bueno aclararlo, el doctor Aníbal Torres nunca dijo que él estaba en la disposición de aceptar el Ministerio de Justicia. Él se ratificó y se sigue ratificando como una persona que apoya el proceso, que lo apoya el profesor Castillo, ¿no? Él no fue para asumir ningún ministerio. ¿Usted cree que él no está incómodo con lo que está ocurriendo? No sé si está incómodo o no está incómodo, ese es otro tema, pero si estamos hablando de si el profesor... Porque le puedo asegurar que yo sí sé que él está incómodo. Por eso, pero lo que estamos conversando es si el profesor Torres iba dispuesto a asumir la cartera de justicia. Usted dice que no. No, él dijo claramente, yo nunca he señalado la intención de abordar la cartera de justicia, ¿no? Ahora, dentro de la presencia, digamos, en el gabinete de compañeros de distintas tiendas políticas, obviamente no todos piensan igual, pero de lo que se trata es buscar consensos, ¿no es cierto? También dentro del gabinete. Y eso es lo que se ha avanzado anoche en la conversación para tener un gabinete monolítico, y lo que nos une sin ninguna duda es la lealtad a la propuesta y a los anuncios que ha levantado y viene levantándose ya un buen tiempo el profesor Pedro Castillo. Yo le decía que tengo la información de primera mano de que el doctor Torres sí se siente muy golpeado, que él está encarando una situación personal bastante delicada porque, como le digo, se jugó por el profesor Castillo, se jugó por este cambio, por esta justicia social que se prometía en democracia, y luego dice, claro, esto se torna un extremismo, la amenaza del comunismo regresa nuevamente, una persona que tiene una investigación además, no es solamente los dichos en Facebook, sino hay una investigación por apología al terrorismo, una herida tan grave, tan abierta y todavía no cicatrizada en el país. ¿Le parece a usted pertinente el nombramiento de Bellido en ese ámbito para conseguir un gobierno de consenso y de unidad? No, pero es que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es señalar que el profesor, el doctor Torres, siente tal o cual cosa, que en todo caso eso lo tiene que decir él. Yo no sé si él se siente herido, se siente defraudado. Yo no sé por qué se sentiría defraudado, porque el profesor Castillo se ha ratificado en la línea que siempre él ha señalado, la búsqueda de consensos, pero mucha firmeza en la necesidad de lograr cambios para el país. Eso no ha cambiado, ¿no? ¿Eso qué significa, para que nos aclare? Ayer no había entonces ministro de Economía ni de Justicia cuando ustedes llegan. No. O sí estaban y al final en la conversación hubo un intercambio de ideas.